Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario que desean hacerle aquí de Teramont? Y yo quiero hacerte una pregunta, más que nada que nos ilustres. El acceso a cuentas internet por costarricenses, tú mencionaste que es gratuito, que la universidad lo daba. ¿Tiene que ser profesor, estudiante, catedrático de la Universidad de Costa Rica o puede ser de alguna otra institución? No, el sistema es un sistema totalmente descentralizado y distribuido. No sé si, Pedro, si nos pudieras poner el mapa del backbone. Tenemos unas 30 instituciones académicas en este momento conectadas y cada una es totalmente independiente. Cada una le da acceso a sus estudiantes, a sus profesores de forma independiente. Y por otra parte tenemos el sector gobierno en este momento que tiene 20 instituciones conectadas también, pero eso es la parte no comercial y en realidad he sido un poco somero en eso, no hablé de la parte comercial. La parte comercial en este momento la tiene Radiográfica Costarricense, creo que tienen unas 500 líneas, tienen 500 líneas conectadas. Básicamente la parte comercial es de acceso remoto, también tienen líneas conectadas a diferentes industrias, etcétera. Pero las personas que no pertenecen a una universidad o al sector gobierno deben hacerlo por la parte comercial. Tienen que pagar mensualmente un monto que es más o menos razonable. Sin embargo, estamos trabajando en proyectos pues que no siempre es simple hacer, pero hay un interés grande, al menos de parte del gobierno, de que el Internet sea parte de un servicio universal como el teléfono. La idea es, como en algunos países se ha implementado, tener un número 900, 800, etcétera, de manera a que todos los individuos puedan tener acceso al Internet, todos los que tengan teléfono, tal vez las primeras 6 horas sean consideradas como parte de tu servicio telefónico, con lo cual puedes leer tu correo, etcétera, y si pasas eso tienes que pagarlo. Obviamente estos proyectos, pues, no he mencionado esto, pero todos los que hemos trabajado en estos proyectos, pues hemos vivido con una tensión y un conflicto, pues, bastante grande con las compañías telefónicas, puesto que ahora es el negocio de las telefónicas. Antes, en cierta forma, veían esto como una tecnología extraña, pero en este momento se dan cuenta que tienen que desarrollar los servicios Internet, de otra manera pues van a comenzar a tener pérdidas más bien. De esta manera, no siempre la mejor idea o la idea va a ser, o sea, no la vas a implementar muy fácil, porque esto de tener el número 800, por ejemplo, que tendría un impacto social enorme, pues es una idea que no le encanta a las telefónicas, por decir algo. El otro asunto que se pretende ahora, y el presidente de la República, pues que estuvo en la inauguración el día de la antena, por cierto, que aparece allá el telepuerto de la red nacional, y que ahora tenemos un telepuerto independiente fuera de la compañía telefónica, lo tenemos en la universidad. Es un telepuerto que va a comenzar a operar la semana entrante a 512 kilobits por segundo y va a subir después a un T1. Pues el presidente que estuvo el día de la inauguración nos dijo que uno de sus mayores intereses es que todos los estudiantes de secundaria tengan correo electrónico, todos. De manera que ese es el tipo de guía que hay detrás. Simplemente creemos que es un servicio universal, o sea, no es un lujo. O sea,
alguien quería proclamarlo entre los derechos del ciudadano, que hay derecho a la educación y tal, derecho a la información, o sea, estamos a punto de pasar un decreto como uno de los derechos del individuo, derecho a la información, sin ninguna restricción, ¿verdad? Entendamos, sin ninguna forma de restricción. Obviamente, tenemos un problema, pues, delicado con las escuelas secundarias, pues sabemos que no todo es cuentos de rosas en la internet, de manera que pues está el problema difícil, ¿verdad?, que podemos hablar en otro momento, de cómo llevar la internet a las escuelas, ¿verdad?, y que esté dentro de los cánones aceptados por la sociedad, pongámoslo de esa manera. ¿Algún otro comentario, Pedro? Bueno, primero quiero felicitar a los ponentes y al señor Teramón, que, como decía Carlos, es una persona que ha tenido mucho que ver con toda la promoción y el desarrollo de esta tecnología en nuestra región. Y quería aprovechar una reflexión sobre un tema que sale, porque hemos unido dos temas. Es decir, estábamos hablando que están muy vinculados. Una primera parte relacionada con la publicación científica, creo que incluso se hizo mucho énfasis en la parte de la publicación científica, que fue muy bien abordado por los ponentes, y Gladys ponía algunos puntos importantes para considerar las particularidades de nuestro medio ambiente. Y por otra parte, la reflexión sobre Internet, en el sentido de que estamos hablando, y abajo en la cafetería lo decíamos, sobre una tecnología que tiene un alcance esencial, sistémico, y que necesariamente debemos verla desde este punto de vista. Es decir, que no se trata solamente de ver cómo ajustamos la nueva tecnología a lo que estamos haciendo. Es decir, esto lógicamente es un tránsito necesario. Tenemos que ver la publicación electrónica, la publicación científica, y cómo se hacen los ajustes entre nuevas tecnologías y lo que se ha estado haciendo. Pero también hay otro aspecto que yo creo que es muy importante, y es que se está replanteando integralmente la forma en que se hace la comunicación, en que se accede a la información, en que los individuos se superan incluso en la forma en que los individuos van a adquirir en algún momento sus grados superiores, etcétera. Es decir, hay un planteo sistémico, y creo que es una idea importante. Es decir, si bien hay un proceso lógico que refleja una evolución en nuestros países con vistas a mejorar la calidad de las publicaciones científicas, tendríamos que estarnos planteando también qué situación nueva nos está creando esta tecnología, que nos va a cambiar todos los paradigmas sobre la base de los cuales hemos funcionado. Aquí se hablaba de una cosa interesante, cuestionable o no, la experiencia de los físicos con los preprint, que incluso han existido antes de Internet, y yo decía, es una experiencia interesante, que hay que lógicamente adaptar, analizar, pero pone de manifiesto que estamos ante una situación, como a veces yo lo he dicho cuando he hablado de Internet, como lo que le pasó a las huestes feudales cuando se inventó la dinamita. Es decir, el feudalismo tuvo a los castillos feudales por muchos años, aquellos castillos, la gente con grasa caliente y tirando de todo, y las huestes tratando de entrar a los castillos, y cuando se inventó la dinamita, se acabó. Entonces, digo que en esos términos tenemos que plantear estos problemas. Por supuesto también, porque creo que hay matices, los físicos tienen un primer peer review, o una primera comisión, que es que se gradúen de físico. Por lo tanto, la comunidad física no es igual que la comunidad de enfermeras, sin que signifique ningún tipo de menosprecio, porque yo quisiera ver un físico poniendo un apósito, o a una enfermera haciendo fisión nuclear, pero son comunidades diferentes. Por lo tanto, yo creo que se trata de una ampliación de la visión de lo que las nuevas tecnologías nos pueden dar, reconocer de que es un cambio sistémico de paradigma, es decir, estamos hablando de algo que nos está cambiando la vida. Por lo tanto, tal vez la forma en que la información va a llegar no va a ser necesariamente a través de las revistas científicas tradicionales,
Eso puede pasar. Gladys decía algo que es importante, decía, hay un estudio, yo incluso cuando tú lo decías me acordaba, hay un estudio que se hizo incluso para, salió publicado en el boletín de la Asociación de Bibliotecarios Norteamericanos, que hablaba sobre la biblioteca básica, que ya estaba costando $90.000, etcétera, y hacía un estudio que los médicos, la forma en que se llega a la información es fundamentalmente a través de lo que en Cuba llamamos las vacas sagradas, o los líderes de opinión, es decir, entonces, estratégicamente hay que ver cómo esos profesionales médicos que influyen en una comunidad tienen acceso a la información, porque va a ser más efectivo que invertir, digamos, en N revistas que no se la van a leer el resto de los médicos. Ya aquí nos estamos planteando, vamos a ver cómo esas líderes los vinculamos a Internet, por ejemplo. Es el tipo de planteos que estamos haciendo, y de hecho se ha estado haciendo. Es decir, nosotros hemos tenido algunos experimentos con profesores que incluso parecían reacios a la tecnología, y cuando se sentaron en Internet, cuando vieron las potencialidades, las posibilidades incluso de que una persona con esa capacidad pueda discriminar, realmente es positivo la aceptación. Entonces, lo que quería llamar la atención es que hay un conjunto de reflexiones que nos llaman, por una parte, a la necesidad de reconocer el papel de la calidad, del control, etcétera, pero por otra parte nos subraya de que el medio ambiente que vamos a tener que hacer eso es completamente diferente. Es decir, el Internet nos cambia absolutamente ese concepto, independientemente de que todavía sea elitista, que llegue a determinados niveles, etcétera, evolutivamente tiende en ese sentido, y cada día va a ser más factible, va a ser más generalizado, igual que hoy día lo ha llegado a ser, por ejemplo, la televisión. El conflicto que tenemos ahora, que es válido, por lo tanto, esta reflexión y lo que decía Gladys del problema de la calidad, es que la televisión hoy día sí está en la mayoría de los hogares, casi se puede hablar. Y lo que se pone en la televisión, desgraciadamente, es, en Cuba diríamos, candofia. Y ese es el tema precisamente que hay que ver, y este taller pretende hacer cómo nuevas tecnologías y necesidades de información con calidad y publicación científica pueden ser combinados en busca de un mejoramiento de la salud y del hombre en general. Gracias, Pedro. Gladys.